Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, vamos a ver un nuevo libro que se llama El Caballero Lanzarote en la Guardia Dolorosa. Y vamos a iniciar el capítulo 1, que se llama El Camino Sin Fin. Había perdido ya la cuenta de las jornadas que llevaba cabalgando desde que abandonó Camelot sin un rumbo claro en las mientes. Desde entonces había atravesado campos arados y a punto de ser sembrados, y tierras en reposo cubiertas de hierbas salvajes o tapizadas de un verde húmedo del que brotaban cereales por doquier. Había recorrido terrenos en los que crecían árboles frutales que invitaban a saciarse con solo alargar el brazo, y entre campo y campo majestuosos robles que hacían de sagrados pacificadores y señalaban el principio y el fin de las propiedades, reflejo de la mano que las cultivaba. Los pequeños núcleos de vida humana los formaban humildes agrupaciones de cabañas de madera, revestidas de yeso o de barro y coronadas por tejados de paja. Albergaban a familias enteras unidas por el trabajo. Solamente de vez en cuando, alrededor de una construcción revestida de la dignidad que confiere la piedra, un castillo o una ciudadela, se alzaba alguna aldea o alguna villa. El poder atraía a los que no se tenían sino a sí mismos y les ofrecía paz y amparo, pero también los ataba a la servidumbre. Día tras día, el caballero contemplaba el trotar del paisaje, que se transformaba lentamente bajo un manto de nubes, llanuras inacabables, salpicadas de bosques tan apretados como inhóspitos, daban paso a caminos estrechos, carcomidos por las zarzas y un sinfín de ríos y riachuelos serpenteantes. Sir Lanzarote del Lago era joven y lo llamaban el Caballero Blanco, porque ese era el color de la armadura que portaba, una armadura de factura extraordinaria, cuyos destellos a la luz del sol lo hacían parecer una luminaria. En la corte de Camelot, hogar de la mesa redonda y capital del reino de Logres, nadie conocía la verdadera naturaleza de sus armas, que habían sido confeccionadas por seres de poder mágico, aquellos que habitaban en un santuario secreto, un valle oculto por el poder del dragón, debajo de un lago en el bosque de Bronceliande, en Bretaña la Menor, porque el caballero nunca estaba solo en su camino, lo acompañaba una presencia intangible pero real, lejana pero a su alcance, una presencia que cobraba fuerza en cada pequeño estanque, en los lagos alimentados por torrentes subterráneos, los arroyos, afluentes y cascadas,
Para él, el murmullo del agua tenía nombre, Simue. Solo unos pocos conocían, como él, que ese era el verdadero nombre de la Dama del Lago. Los destinos de aquella criatura medio humana y medio divina y del joven caballero blanco se habían entrelazado y vuelto inseparables en el preciso momento en que ella rescató de la muerte al bebé que era él, y luego en sus brazos de pequeño abrió los ojos y los dos se miraron por primera vez. Aquel día él se convirtió en su hijo y ella en su madre. Era el hijo de la Dama del Lago, protectora del santuario escondido en Broceliande. Había pasado su infancia y primera juventud en el bosque bretón, bajo la protección de la magia. Ahí lo adiestró el noble Farien de Treves y gozó de la compañía de dos jóvenes de su edad, los hermanos Lionel y Bojores de Gaunés. Cruzando armas entre ellos, los tres crecieron fuertes y capaces. La obra de una vida para su maestro. Fue a la muerte de éste cuando Lanzarote, atraído por la entereza, el coraje y la rectitud del rey más afamado de la tierra, el celebrado Arturo, cruzó el mar para ir a conocerlo a su reino, el de Logres. Acogido en el castillo de Camelot, no tardó en demostrar su valía, y por su asombrosa destreza con las armas, a pesar de su mocedad, se ganó pronto el honor de ser armado caballero y sentarse en la mesa redonda. Entonces descubrió que los caballeros también eran humanos y estaban sujetos a pasiones de toda suerte, y que el primero de esos caballeros, tan falibles como cualquier, era él. Servir al rey era un privilegio, y así lo sentía. Después, en el tiempo que estuve en Camelot, sucedieron muchas cosas. Contrajo tantos desafíos caballerescos y tantos se complicaron que acabó enfrentando a multitud de oponentes en lances del todo distintos. Cada incidente lo afrontó con gallardía cuando llegó el momento y salió victorioso de él, salvo del más relevante y peligroso de todos. De ese había salido huyendo y de algún modo aún huía ahora. Y es que tan pronto como puso los ojos sobre la reina, la esposa de Arturo, quedó prendado de ella. Ginebra, a pesar de la diferencia de edad entre los dos, su corazón no era capaz de sentir anhelo por ninguna otra mujer, ni su pensamiento podía imaginar el abrazo de nadie más que ella. Ginebra. Lo abrazaba la pasión, el ansia de tocar su piel, de acariciar sus cabellos, de beber su aliento, de unir sus hermosos cuerpos en una fusión infinita. Pero luego, cuando vio que ella le devolvía el mismo fuego en su mirada, el muchacho que era Lanzarote, ardoroso pero inexperto en tales lides, sintió pánico. Traicionar a su señor y rey era traicionar a aquel cuya amistad y aprobación deseaba y necesitaba. Era traicionar el juramento de caballería que había hecho. Era traicionarse a sí mismo. Un día, en silencio, se exilió él mismo. Salió a los caminos, se fue. Había mucho mundo ahí fuera que podría recorrer, muchas tierras por conocer, muchos castillos y villas y casas nobles que visitar, muchos paisajes que admirar,
muchas aventuras que correr y combates que librar, antes que abandonarse y cometer la bajeza de traicionar a su amigo y a la orden que lo había aceptado como un igual. Pero todo eso, su vida anterior, había quedado atrás, convertido en la fuerza que lo impulsaba a ir en pos de lo desconocido, que buscaba en los caminos de Inglaterra. Ni él lo sabía. Su único anhelo era ser digno de la responsabilidad con que lo habían investido al ordenarlo caballero, y que su vida se rigiera por el código que había jurado. Mientras no hallaba la vía que lo condujera a cumplir con ese afán, el silencio y la soledad calmaban sus desosiegos. Seguir adelante para descubrir todo lo que había más allá de lo que ya sabía, ver el mundo, escucharlo, palparlo, sentirlo. Solo el viaje le ocupaba el pensamiento ahora, y en el trayecto no acababa porque él no sentía que hubiera llegado a ninguna parte. Contemplaba a las gentes del campo, hombres y mujeres sencillos, regresando a sus casas después del duro trabajo diario o descansando a la sombra de un árbol, y se daba cuenta de que tampoco su lugar estaba con ellos. Algunos paisanos eran esquivos, pues estaban acostumbrados a ultrajes por parte de los señores de alcurnia, pero otros iban en su busca, lo saludaban, compartían con él lo que tenían, y él agradecía sus atenciones como si de presentes reales se tratara. Sobre todo eran los niños quienes festejaban su llegada. La vida no era fácil más allá de los muros encumbrados. Las guerras de los nobles, a menudo causadas por trivialidades, desbarataban el mundo entero de la gente sencilla. Paradójicamente, pensaba Lanzarote, si Arturo, con su constelación de caballeros, era tan buen rey, se debía a su voluntad de evitar los conflictos o resolverlos de la manera menos cruenta. Así debería conducir sus pasos. Él, se decía, en lugar de buscar problemas como hizo en el tiempo en que estuvo en Camelot. Aquella misma jornada había abandonado la ruta del norte, poco convencido de continuar hacia el frío. En el horizonte de poniente se alzaban majestuosas montañas, y hacia levante se recortaba la silueta acorazada de una poderosa ciudad. Decidió evitar ambos destinos y prefirió seguir hacia el noreste para internarse lentamente en las tierras occidentales de Northumbria, cuyos bosques salvajes lo atraían. Ahora transitaba por esa región a través de un sendero que discurría por el regazo baldío de una colina de poca altitud. Atizó las riendas de su corcel para remontar la cima del promontorio y así poder divisar el entorno. Sin embargo, el caballo, siempre obediente en ese momento, giró la cabeza en dirección contraria, ofreciendo resistencia a las órdenes que le transmitían las riendas. El jinete insistió, sorprendido de la indisciplina, pero ante la renuencia del animal, volvió también la cabeza, intentando atisbar qué podía haber en aquel lugar que provocase una actitud tan insólita en su montura. En esa dirección se dibujaba el perfil de una pequeña arboleda de porte majestuoso, pero de ramas caídas, sauces. Probablemente junto a la salceda
había agua y el caballo tenía la necesidad de abrevarse. Dejó que el animal lo guiara y, en efecto, a medida que se aproximaban a los árboles, las ramas lloronas fueron ganando nitidez, y a aquella visión se le sumó la alegre cantilena de un regato de agua fresca, aquella que a buen seguro había llegado a los oídos avesados del caballo, mientras el jinete andaba metido en sus pensamientos como solía. El animal aceleró el paso, movido por el encantamiento del agua, hasta que llegaron a la orilla del riachuelo, casi trotando. Al descabalgar, Lanzarote le acarició el lomo, agradeciéndole que hubiera hallado un sitio tan hermoso y sombreado para descansar. Tomó asiento sobre una roca, admirando las ramas lánguidas. Si no fuera por la intuición de su fiel compañero, él continuaría delante sin detenerse jamás, hasta llegar quién sabe dónde, tal vez hasta caer los dos desfallecidos. La música del agua le traía recuerdos de infancia que lo sumieron en un estado de paz. Sin embargo, duró poco. Un chillido de agonía resonó sobre las copas de los árboles, haciendo que Lanzarote se levantara al instante, con el corazón disparado. Un relinchar de caballos llevó su atención a un lugar situado en el corazón de la arboleda. Entre el verde suave de los sauces distinguió los colores llamativos de un pabellón. Varias figuras se movían por ahí. Pareció que el pabellón se sacudía, agitado desde el interior. Unas voces estentorias llegaban a través de la fronda. Otro grito, el grito de terror de una mujer. El caballero blanco desenvainó su espada y se lanzó corriendo a través de la espesura. Los bandidos eran antiguos soldados de un señor caído. Sucios y desarrapados, habían arrancado los blasones de sus ropas raídas y remendando sus armas como habían podido. Mientras no encontraron otro noble al que servir, sobrevivían de lo que eran capaces de tomar por la fuerza. Aquel día se toparon con el pabellón de un caballero levantado en medio de un bosque solitario, guardando todos sus arreos, sus animales y multitud de armas. Cuando lo espiaron, vieron que el caballero estaba ausente, que solo un par de escuderos protegían sus pertenencias y que su dama estaba dentro esperándolo. Entonces creyeron que por fin había llegado el día en que la fortuna se ponía de su parte. Cayeron sobre los escuderos como una jauría de perros salvajes. Degollaron a uno y acuchillaron al otro. Cuando la dama salió del pabellón, alertada por el estrépito y los aullidos, el pavor la hizo gritar al instante. Escapó corriendo, pero la atraparon enseguida. Se entregaron al saqueo de la tienda y a amarrar a los animales en una recua, mientras uno de ellos ataba y amordazaba a la dama. También se la llevaría. Entonces fue cuando llegó el demonio blanco. No era el amo de aquellos bienes, pues carecía de blasón y de los colores que coronaban la tienda y muchos de los objetos. Sin yelmo y con la capucha en la cota echada hacia atrás, sus rizos dorados se agitaban, enmarcando el rostro de un joven, un rostro tan bello e inocente que hubiera parecido angelical, pero cuya pureza era un engaño. Salió de la espesura a toda velocidad, como un trueno helado que volase a ras del suelo, y se echó sobre el hombre que se llevaba a rastras a la dama. Apenas tuvo tiempo el malhechor de volverse
al oír los pasos trepidantes que se le vienen encima. El caballero descargó la espada en diagonal, rajándole la cara de arriba abajo con un corte profundo que le reventó los ojos, le cortó la nariz y le partió la mandíbula, y no se detuvo ni un instante a socorrer a la dama, sino que la dejó en el suelo para seguir corriendo hacia la tienda, por cuya puerta salían los saqueadores. Cargados como iban, no pudieron echar mano a sus armas, sino solo soltar los fardos, telas que habían llenado de todo lo que cupo dentro. En cuanto llegó al primero de ellos, el demonio blanco hizo vibrar la hoja de su espada hacia un lado con un movimiento vigoroso que desperdigó un chorro de sangre en el aire y lanzó a lo lejos una mano cercenada. Su oponente cayó de rodillas, aullando y sujetándose el antebrazo. El demonio ahogó sus gritos, apuntillándolo en la nuca con la daga que llevaba en la otra mano. Un suspiro más tarde, los dos filos se cimbraron una y otra vez delante de él hacia un lado y hacia el otro, rajando en su ida y su venida el estómago de un bandido y sajando y acuchillando los brazos de otro que no habían acertado a más que a protegerse interponiendo las manos. Una fiereza nacida de un lugar profundo e inhumano le velaba la mirada, le cegaba los ojos azules que sin duda habían de ser bellos cuando el semblante estaba relajado, pero que ahora quemaba con su gelidez. Tan torva, tan siniestra era la expresión con que contempló al resto de los bandidos, estimando cuál había de ser su siguiente víctima, que ninguno de ellos quiso perder un momento más en aquel enfrentamiento imposible. Dejando lo que tenían entre manos, huyeron en desbandada. El joven caballero vio el mismo pavor en los temblores y los ojos huidizos de la dama cuando se acercó a ella para liberarle manos y boca. Cortésmente la ayudó a levantarse y a volver al pabellón, pero no consiguió borrarle el miedo de la cara. Era el mismo miedo que advirtió en la doncella del lago, al lado de las cuales había crecido después de que lo vieran combatir por primera vez, cuando, llevado por la furia que le produjo la muerte a traición de su maestro, desató contra los perpetradores del asesinato la bestia que iba dentro. Quienes lo vieron pelear aquella noche no volvieron a mirarlo del mismo modo. Una vez más, solo la dama del lago fue capaz de comprenderlo, pues, igual que ella, canalizaba el aliento del dragón para llevar a cabo sus hechizos. Él daba un canal a la cólera de la bestia. Solo había una diferencia en su caso, y es que la bestia también era él. La dama se sentó frente a la tienda con las manos temblando, la respiración todavía agitada, e intentó beber agua de un odre que rescató del suelo. Uno por uno, el caballero arrastró fuera de su vista los cuerpos de los hombres que habían caído ante su espada y los escondió detrás de unos matorrales. Ya se ocuparía más tarde de ellos. Al regresar a su lado, ella se hallaba más calmada, aunque no la abandonaba la aprensión hacia aquel caballero tan brutal que tal vez pareciera su salvador, pero que quizá no fuera más que otro depredador todavía más feroz y dañino que los anteriores. De tal modo lo interpretó él, por lo cual decidió quedarse a distancia para darle tranquilidad. No temáis, os lo ruego, no albergo malas intenciones, le dijo, y le explicó luego de que había recalado en aquel bosque por casualidad
y acudió al oír sus gritos, que no le movía otra voluntad más que ayudarla a salir de aquel brete. Pero decidme, por lo que más queréis, ¿qué hacéis sola en estos bosques tan espesos? Ella le explicó que se llamaba Alina y era de Carnehuen, un ducado de la Marca del Norte. Se hallaba ahí a la espera de que volviese su amado, el noble caballero Blarar de Guesté, que había partido con el fin de emprender la mayor de sus hazañas. Acampamos en un lugar escondido del bosque para que sus oponentes no dieran conmigo en caso de que él. La dama dudó un momento para luego continuar diciendo, en caso de que fracasara en su intento. Pero ya hacía una semana de su partida y Blarat aún no había regresado. Puesto que su destino no se hallaba muy lejos, temía ella que, de haber triunfado, su amado ya habría vuelto. Poco dispuesta a enfrentarse a lo que los indicios sugerían, había seguido esperando día tras día e incluso había enviado a otros 2 hombres que al principio también la acompañaban a recabar algún tipo de noticia. Ellos también volvieron. Lanzarote escuchaba la historia con el ceño fruncido. ¿Qué lugar aciago es ese que se traga a todo lo que se acerca?, preguntó al acabar de oír el relato, ante lo cual alzó ella la mirada clara, llena de pronto de una nueva esperanza, y respondió: la Guardia Dolorosa, el castillo de Brandís, de las islas entre cuyos muros habita el mal. Lanzarote se incorporó al momento. Alina se daba cuenta de que aquellas palabras resonaban en sus adentros. Es un castillo encantado que defienden decenas de guerreros poseídos, prosiguió ella, mas hay una serie de precisas reglas que pueden seguirse para conquistarlo. Mi amado Blarat, que fue el campeón que derrotó en las tierras altas más allá de Benoye al hechicero, al que llamaban Cadriat el Negro, las fue desentrañando hasta verse capaz de enfrentarse al reto que a tantos valientes ha doblegado, ganar la Guardia Dolorosa. ¿Qué podéis decirme sobre esas reglas?, quiso saber el caballero blanco. Poco sé, pues Blarat se guardó ese conocimiento para sí. Puedo deciros que la magia que protege el lugar exige que sea vencido en una sola jornada, pero que luego, para desbaratar el encantamiento que maldice sus salones, es necesario permanecer ahí durante un largo periodo de tiempo. Quedó mirándola pensativo. Ahora entendía más que nunca sus temores. Si había que vencer la plaza en un solo día, a buen seguro que la gesta ya se habría logrado o perdido después de toda una semana. Le dijo entonces: escuchad, dulce señora, no es seguro que permanezcáis en este bosque. ¿Tenéis conocimiento de algún lugar cercano a donde pudiera confiar en refugiaros? Dejó escapar ella el aire que contenía en su pecho. Sí, la abadía de Montor se hallaba en la ruta de la Marca, por donde habían venido. Se hallaba apenas a unas horas de camino. Pues tomad el mejor corcel de los que aquí se encuentra, y galopad hasta la abadía como alma que lleva el diablo. Aguardad ahí noticias mías sobre vuestro amado. ¿Qué pretendéis hacer?, dijo ella. Se había levantado y acercado hacia él. Voy a descubrir qué ha sido del hombre
al que esperáis, y si confirmo lo peor, os juro vengar. Tal diciendo, bajó la vista hasta su propia mano, al notar que la dama se la había cogido. Los ojos de Alina de Carnegüen se llenaban de lágrimas, que tanto eran de tristeza como de agradecimiento. Ya atardecía cuando, al llegar al final de un estrecho camino, conquistado por zarzas gruesas, retorcidas y afiladas como garras, que había tenido que separar a golpes de hacha, apareció ante la vista del caballero blanco un puñado de casas en estado ruinoso, arracimadas delante de un castillo de muros altos y siniestros. Llevando a su caballo por las bridas, Lanzarote se internó a pie por lo que parecía la calle mayor de la aldea y observó más de cerca sus sencillas construcciones. Caminaba despacio, como si pisara el suelo sagrado de un cementerio. Más que mirar, palpaba con los ojos, reconociendo todo lo que se le aparecía delante. A través de ventanas sin portones y puertas rotas, vislumbró el interior de algunas casas desiertas y desoladas, víctimas del saqueo, mientras que en otras los accesos estaban arrancados con una multitud de maderos. Las precarias techumbres se veían 1000 veces remendadas con soluciones improvisadas por falta de materiales, convertidas en el señorío de aves de todo tipo que competían entre ellas con sus cantos. A su paso, las ratas correteaban entre los matorrales que dominaban las calles. En el centro, donde habría de estar la plaza, el abandono había permitido la formación de un pequeño estanque rodeado de juncos, donde croaban las ranas. Parecía que la aldea estaba abandonada. Sin embargo, se respiraba un aire intrigante y sobrecogedor en ella. Y es que un examen atento mostraba señales de que había moradores en el lugar. Ropa tendida, leña a medio cortar, instrumentos de trabajo abandonados de modo repentino. Lanzarote se detuvo ante un pequeño caballo de juguete tirado en el suelo, a la entrada de una casa que tenía las puertas y las ventanas arrancadas. Era un juguete viejo y maltrecho, pero no estaba sucio, ni cubierto de polvo o tierra, ni manchado de barro, como habría sido razonable encontrarlo, de haber llevado ahí mucho tiempo abandonado. Bien al contrario, estaba tan limpio como si apenas un momento antes un niño hubiera estado jugando con él, cuando tal vez su madre lo levantó del suelo a toda prisa para llevárselo, sin percatarse de que el niño perdía el juguete de entre sus manos. Daba la impresión de que ante su llegada los habitantes habían dejado lo que fuera que estuvieran haciendo en ese momento para correr a esconderse. No se oía ni rastro de voz humana en aquel pueblo, pero se olfateaba el miedo. Tomó el camino del castillo.
Todas las casas se encontraban apiñadas en uno de sus flancos, como un rebaño de ganado asustado por la proximidad de una fiera, dándose cobijo las unas a las otras. Habían sido levantadas sobre una leve pendiente que las separaba de la fortaleza, en lugar de asentarse en la generosa llanura que se extendía delante. El caballero pensó que habían preferido instalarse en aquel incómodo emplazamiento antes que tener que acercarse ni un paso más de lo necesario a los muros de la Guardia Dolorosa. El castillo no se asemejaba a ninguna otra construcción que él hubiera podido apreciar con anterioridad. Había visto torres, fortines y ciudadelas de distintas suertes, pero las dimensiones de aquella fortaleza eran descomunales. La solidez de sus muros y la altura de sus torres no sólo causaban respeto por lo hermético e inexpugnable, sino que producían desasosiego. Estaban construidas con piedras oscuras, cuya negritud no era natural, sino causada por alguna suerte de impureza que supuraban, piedras del todo irregulares, angulosas, afiladas, imposibles de escalar sin quedar herido por ellas. La verticalidad de su alzada, provocaba vértigo. A cada paso que se daba hacia ahí, los muros parecían asimismo avanzar, incluso torcerse, abalanzarse sobre el que osara acercarse. Escuadrillando la fortaleza, Lanzarote no se percató de que había llegado casi al final del pueblo y que ya solo le restaba ascender hacia el castillo. Ahí se detuvo para considerar qué hacer a continuación. En ese momento tuvo la impresión de que alguien lo estaba espiando. Volviéndose hacia la aldea, buscó alrededor. Oyó el repiqueteo inconfundible de un tropel de pasos que oían, el corretear de pies pequeños. Según se alejaban, reverberaban al rebotar el sonido contra las altas paredes. Lanzarote vio que no muy lejos se abría un pasaje entre dos casas. A la entrada se amontonaban unos toneles desventrados. Anudó apresuradamente las riendas de su montura a la barandilla de madera de una casa y saltó sobre los despojos para ir en persecución de los espías. Al final del pasaje se desparramaba en desorden una segunda hilera de casas con el mismo aspecto de deplorable abandono, el suelo cubierto de matojos y de restos de objetos quebrantados. Lanzarote tuvo tiempo de ver dos figuras menudas que desaparecían al doblar un recodo. Le dio la impresión de que eran dos niños. Corrió tras ellos, dando voces para llamarlos. Detrás del recodo se tropezó con los restos de una vieja celosía de caña que acababan de tirar al suelo. La aplastó fácilmente, pero no pudo evitar tambalearse, entorpecido por la coraza, los brazos y las grebas. Callejuelas adelante, por fin, vio claramente a los dos pequeños que escapaban de él, vestidos con andrajos. Correteaban mirando hacia atrás con ojos grandes y brillantes, llenos de terror, que iluminaban sus caras sucias. Sabiéndose descubiertos, saltaron un murete que flanqueaba el camino y él los perdió de vista. El caballero blanco quedaba atrás,
llamándolos a gritos mientras los dos niños corrían hasta quedar sin aliento a través de un campo devorado por las malas hierbas. Luego saltaban a una acequia que se había quedado seca y seguían su cauce hasta llegar a un puente. Pasaron por debajo de él para salir por otro lado y desde ahí rodearon la aldea por las afueras. Su casa se encontraba entre las primeras, una de tantas. Entraron por detrás, desplazando algunas maderas a ras del suelo y agachándose por el agujero, porque ya no se usaban las puertas en las casas que aún estaban habitadas en el pueblo. Era más seguro tenerlas selladas con maderos y obstruidas con toda suerte de muebles pesados. Dentro, la casa estaba sumida en las tinieblas. Su madre y su padre salieron de la negra esquina donde se ocultaban para acogerlos en sus brazos, aliviados al verlos sanos y salvos y al mismo tiempo enojados porque hubieran contravenido sus órdenes y escapado para echar una mirada al forastero. Al final, la alegría venció al enojo, mientras el padre le susurraba: «Mis ratoncillos saben cómo buscarse la vida ahí fuera». La madre les revolvió el cabello, controlando las lágrimas que asomaban por causa del susto que se había llevado. Los tablones de la pared estallaron en una lluvia de astillas cuando la cabeza de un hacha se clavó desde el exterior, haciendo que el corazón les diera un vuelco en el pecho. Los niños chillaron mientras el hacha, golpe a golpe, reventaba la pared, aquella por cuya base habían entrado, y la madre se los llevó hacia la esquina y el padre ponía su cuerpo para protegerlos, esgrimiendo la parte rota de una mesa a modo de masa. Los contundentes hachazos fueron separando los maderos de la pared hasta permitir la entrada del sol del poniente y dejar paso al caballero vestido de blanco, que se coló por la rendija poniéndose de perfil, relumbrante a contraluz. No habían logrado despistarlo. Sir Lanzarote del Lago necesitó un momento para que su vista se acostumbrara a la oscuridad, pero pronto las formas vagas se fueron convirtiendo en una mesa con tocones como asientos, herramientas de madera, carcomida para trabajar la tierra, trapos, colgados en el larguero, restos carbonizados de leña por el suelo, y en el rincón más oscuro, 4 figuras. Les sorprendió la miseria de aquella morada, donde todo parecía viejo, sucio y roto. Una morada diminuta y cerrada. El pánico con que lo miraban los campesinos, una familia cuyo padre pretendía defender con lo único que tenía como arma, lo dejó apabullado, sobrecogido. «¿Qué queréis?», exclamó el padre, aún espantado, con la pata de la mesa todavía alzada y amenazante. «Ya dejamos nuestro saco en la poterna, no tenemos nada más». Lanzarote comprendió que lo confundían con otro. Dejó el hacha en el suelo. «Disculpad la rudeza de mis maneras. Soy extranjero y desconozco vuestras circunstancias», dijo en tono cabal. «Creía que iba detrás de las únicas almas que podían explicarme lo que aquí sucede. No tenía idea de que al entrar en esta casa de este modo deshonraba vuestra morada». Los campesinos lo miraban con extrañeza, sin poder acabar de creerle. «¿A qué habéis venido?». «Busco noticias del paradero
del noble Blarar de Gesté, me envía la dama que espera su regreso. Ese buen caballero no sabemos quién es, adujo el hombre. Lanzarote frunció el ceño. No le cabía la menor duda de que estaba mintiendo. Blarat de Gesté llegó a esta villa hace una semana con el propósito de liberar la fortaleza que llaman la Guardia Dolorosa. Por fuerza habréis sabido de él. Nada podemos decirnos, Señor, si es a él a quien venís a buscar, podéis dejarnos en paz. El caballero blanco avanzó hacia ellos, que recularon los cuatro juntos, apretándose contra la pared, encogidos de terror. Tan patética era su estampa que Lanzarote no se vio con ánimo de dar un paso más. Escuchadme, paisanos, habéis de creerme cuando os digo que no tenéis nada que temer de mi persona. Mi nombre es Lanzarote del Lago y soy caballero de la Mesa Redonda. Sirvo al rey Arturo de Logrés. El dominio de mi señor está lejos, pero no tanto como para que el sufrimiento de las buenas gentes les sean ajeno. Quienes hemos recibido la orden de caballería de su mano, juramos servir el legado de concordia que proclama su corona allá donde fuere necesario, sin importar cuáles son los límites de su reino. He venido a conocer el destino de Blarar de Geste para dar alivio al sufrimiento de la mujer que lo ama, pero también he jurado vengarlo si el peor de los crímenes se ha cometido contra él. He empeñado mi honor en ella. Podéis explicarme, por lo que más queréis, qué sucede, qué sucesos terribles acontece en esta comarca. Después de oír la explicación, los dos niños escaparon del abrazo de la madre y se escurrieron entre las piernas del padre, que ya los reprendía a gritos, intentando alcanzarlos con las manos para atraparlos. Los pequeños se detuvieron delante del caballero blanco, mirándolo con ojos grandes y más llenos de maravilla que de miedo. ¿Queréis ayudarnos?, dijo el mayor, ante lo cual Lanzarote del Lago respondió desde su altura: si está en mi mano, a eso he venido, valientes. Un pedazo de pan negro amasado y cocido muchos días atrás y una triza de carne adobada, sin duda conservada celosamente para alguna ocasión especial, fue todo lo que encontró el caballero blanco en la mesa de los aldeanos, además de una jarra de mosto. Aceptó sin remilgos las humildes viandas y expresó su sincero agradecimiento, consciente de que debía ser una parte importante del sustento de la familia. Aunque les rogó que lo acompañaran, ellos declinaron el ofrecimiento. Alrededor de la mesa por fin respondieron a todas sus preguntas. Le contaron la horrible muerte del noble caballero Blarar de Gesté a manos de los miserables soldados de Brandís, que cayeron sobre él en tropel como una jauría de carroñeros. Aquel joven alto y apuesto, como un roble fuerte y bien armado, se había atrevido a atacar el castillo con una bravura admirable, y habiendo logrado cobrarse las primeras bajas del enemigo,
cayó en una trampa indigna que como hombre de honor no esperaba. No se respeta la honestidad en estas tierras, explicó el campesino. Habéis de saberlo si en verdad pretendéis enfrentaros al poder del señor del castillo. Brandís de las islas había llegado no se sabe de dónde y derrocado con sus malas artes al señor de Charneviche para instalarse en su casa con sus hombres. En aquel tiempo el castillo era magnífico, admirado en todo el norte, pero luego la magia lo desfiguró hasta convertirlo en un lugar espectral y espantoso. Con el tiempo, la antaño próspera Charneviche quedó olvidada por las rutas de los comerciantes y borrada de los mapas. Solo se acordaban de ella de cuando en cuando los caballeros ansiosos por hacerse un hombre que acudían ahí en busca de grandeza, si bien acababan todos ocupando su lugar en el cementerio. Apenas pocas familias quedaban ya en la villa para saciar con el producto de sus tierras el hambre y la sed del rufián que se decía su señor. A todos los que intentaron escapar del feudo los salieron a cazar los soldados, que luego empalaron sus cadáveres desollados en la entrada del pueblo. Pero decidme, pidió Lanzarote, ¿qué son esas reglas que ha de seguir aquel que quiera tomar el castillo? Si Brandís no respeta nada, ¿de dónde proceden esas normas? Tal diciendo, los campesinos quedaron mudos, como si la sola mención de la magia hubiese sellado sus labios. Advirtió el caballero, no obstante, que habían enmudecido porque miraban hacia la puerta, aquella que había ensanchado él indecorosamente. Volviéndose hacia ahí, vio que alguien entraba en la casucha. Dos muchachos campesinos ayudaban a pasar dentro a una mujer anciana y menuda, solo un poco más grande que los niños, con los cortos brazos y piernas asomando por una simple túnica de tela basta. Se ayudaba al caminar con un cayado adornado con grabados que recordaban a Lanzarote las inscripciones que había visto a menudo en el valle debajo del lago, propias de la gente mágica. Los jóvenes la acompañaron hasta la mesa, y entonces pudo comprobar él que tenía los ojos cubiertos por una tela gris. Estaba ciega. A través de la rendija de la pared vio que un puñado de aldeanos de todas las edades se arremolinaban fuera para echarle, aunque fuera un vistazo. Había caído la noche, y los más curiosos habían aprovechado el amparo de las sombras para acercarse a ver quién era. Sin duda había corrido por la aldea la noticia de la llegada de otro caballero que venía a batirse a las puertas de la Guardia Dolorosa. Gracias por venir, Galiena, le dijo la madre a la anciana, poniendo su mano sobre la de ella, a lo que la otra respondió poniendo su otra encima. La anciana se volvió hacia Lanzarote y clavó en él sus inquietantes ojos velados. Le habló sin preámbulo ni retórica alguna. ¿Habéis oído alguna vez la palabra gays? Dijo, expresándose con una fuerza que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. Lanzarote apretó los labios. Por supuesto, sabía lo que era un gays, como no podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que había crecido en compañía del pueblo del dragón. Se trataba de un hechizo ligado a un objeto
o a un lugar y sometido a condiciones que o bien lo despertaban o bien lo adormecían. Ahora comprendía y se veía capaz de reunir los pedazos de información que le habían sido explicado. El castillo está ligado por un geis. ¿Cuáles son sus condiciones? Galiena entornó los ojos y asintió con la cabeza. Parecía sorprendida y complacida porque un caballero supiera de qué le estaba hablando. Quien quiera someterlo habrá de derrotar a 20 hombres de quienes lo guardan. Muchos son los que hay dentro, pero habéis de vencer a 20, sin olvidar ni uno. Ahora bien, tal victoria no servirá de nada si no se culmina en el arco del tiempo que abraza la carrera del sol, es decir, antes de la puesta. ¿Os veis capaz de tal hazaña? Lanzarote no respondió al momento, sino que quedó en silencio considerando la cuestión. Había de vencer a 20 hombres en el espacio que duraba las horas del sol. Os diré si me veo capaz, pero respondedme primero a una pregunta, buena amiga, solicitó cortésmente, y luego, viendo que ella ponía atención, siguió con lo que había de decirle. ¿Acaso Brandís de las islas es un hechicero? Los campesinos intercambiaron miradas de soslayo, cuyo secretísimo no se le escapó al caballero. No lo es. ¿Es tal vuestro único temor a la hora de emprender esta tarea? No temo el poder del dragón, si es lo que preguntáis, respondió él, haciendo que los presentes quedasen chocados ante semejante expresión. Sin embargo, sé bien que un geis es una forma de magia muy poderosa, pues es permanente, y me pregunto quién la puso en manos del señor del castillo. Es algo que sucedió hace tiempo. ¿Acaso importa? Importa, y mucho, porque significa saber quién la controla y cómo, y podría servirme para descubrir si hay otras sorpresas acechando en la guardia dolorosa. Se hizo un silencio incómodo. Un instante después se atrevió a ocuparlo la mujer de la casa, sirviendo otro poco de mosto al caballero y luego una taza a la anciana, como si su solicitud quisiera borrar toda sombra de sospecha. A pesar de su esfuerzo, Lanzarote ya se había formado una opinión. Tenía la certeza de que no le estaban explicando todo lo que le era preciso saber. Valía la pena arriesgarse por aquellas gentes a la vista de que no confiaban en él. Por la rendija de la entrada, cada vez eran más los niños de cara sucia que lo miraban con ojos encendidos, redondos, inocentes. Apuró la copa de mosto sin poder dejar de mirarlos, y una vez acabado, golpeó con la taza en la mesa. Descansemos. Mañana la jornada empezará pronto. Los aldeanos murmuraron aliviados al ver que no se arrugaba ante el desafío. La anciana sonreía satisfecha, tal vez demasiado. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de El caballero Lanzarote en la guardia dolorosa. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.